Este episodio es presentado por EasyMed, tecnología médica de vanguardia al servicio de clínicas y profesionales de la salud. EasyMed, donde la innovación se convierte en bienestar. Nuevamente bienvenidos amigos a La Píldora. Hoy tenemos un invitado achoradazo. La palabra es esa. Es Gonzalo Ziegler, que es mi hermano. Tengo el gusto de presentarlo, pero además comentar que es cirujano oncólogo, mastólogo y realmente un profesional que ha llevado la cirugía oncológica nacional a hacerlo más internacional de lo que ya es. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias, todo muy bien. Qué bueno, me da Gracias gusto. por este espacio para poder conversar fuera del consultorio. Lógico, es que no solamente en el consultorio nos deben encontrar, sino también en la parte social. Y también cuando nosotros salimos siempre nos preguntan cosas y a veces una reunión social no es completa para poder dar ese tipo de información, ¿no? Y quiero hacerte unas preguntas que, bueno, obviamente ya sé las respuestas de algunas, pero mucha gente no las sabe, y es ¿por qué es que decidiste hacer cirugía oncológica y enfocarlo en la parte cutánea y también obviamente en mamas, pero en la parte cutánea has hecho un repunte y has ganado una distancia enorme? ¿Cómo así te entró esa motivación? Bueno, nos tenemos que ir al año 2012, ¿no? Ya bastantes años atrás. Yo regresaba de trabajar en Tumbes como serumista, ¿no? Era un médico nuevecito y lo único que yo sabía es que todo el año en Tumbes había estudiado para entrar a mi especialidad, ¿no? Era una especialidad que tenía que tener una base amplia de cirugía y en ese momento habían dos ofertas: entrar a hacer cirugía general o una nueva oferta de entrar a hacer cirugía oncológica al INEN, recordando que había estado cerrada esta plaza quirúrgica por los últimos 7 años. Justo tú estabas rotando en el INEN. Claro. Y tú estás haciendo cirugía general. Entonces tú eres el que puso en la balanza cuál estaba mejor, ¿no? Entonces yo entro a cirugía oncológica al INEN y lo primero que me encuentro es, en aquel entonces, un hospital muy ordenado, doctores de alta calidad en conocimiento y una mano quirúrgica extraordinaria, una gran casuística, nunca antes vista para mí en hospitales generales. Tú hiciste el internado en el Hospital Loaiza. Y yo hice el internado en el Hospital Loaiza. Toda mi primera formación hospitalaria fue en un hospital general como el Carrión en el Callao. O sea, yo había estado en los hospitales más grandes de Minsa, del Callao y de Lima. Y esto, que es el INEN, era algo totalmente diferente, ¿no? Se sentía como otro país. Entonces, a medida que pasan los meses y voy rotando en los diferentes servicios quirúrgicos, empiezo a ganar conocimientos, a ver que me gusta el tema y que el tema no era solo operar, ¿no? El cirujano tenía el concepto de que el cirujano solo opera y ya está. No lee libros, no razona, no puede llevar una discusión clínica, o sea, no, es un negado. Estos tipos no pueden conversar, siempre va a haber uno que hace medicina clínica que sabe más. Y yo no era de ese perfil de médico, ¿no? De hecho, yo cuando estaba en la universidad veía Doctor House y estos tipos operaban, razonaban, investigaban, y ese era más o menos el perfil de médico que yo quería ser, ¿no? Cuando ya van avanzando los años en la residencia y ya aterrizo en el departamento de cirugía de mama y partes blandas del INEN, me doy cuenta que la mayoría se enfocaba, lógicamente por volumen, en cirugía mamaria, que de hecho es algo que me gusta bastante, pero había una población de pacientes que venía con una enfermedad que era en la piel, que era muy diferente a lo que los libros me decían, y que cuando yo preguntaba por un poco más de información publicada en bibliografías sobre el tipo de paciente que veíamos nosotros, no existía mucha información. Un melanoma que crece en la planta del pie y que no es un lunar negrito, sino que de la nada se hace una masa grande. O sea, ¿cómo lo explicas? Si teóricamente el melanoma era por el sol. Ya más adelante me di cuenta que existen vías de crecimiento diferentes para que crezcan diferentes tipos de melanoma, ¿no? Pero en ese momento yo no tenía esa sabiduría. Después de mi periodo en el INEN salgo y me formo en enfermedades benignas de la mama, complemento toda mi formación de mastología, pero nunca perdí ese foco en piel.
simplemente estaba esperando el punto exacto de cómo terminar de formarme en piel, ¿no? Porque yo salí del hospital con herramientas quirúrgicas. ¿En qué año saliste? En el 2016. Salgo del hospital con herramientas quirúrgicas, cómo hacer una buena cirugía, cómo hacer una buena biopsia, cómo debe el patólogo interpretar los resultados, cómo se debe discutir el caso, cuáles son las comorbilidades que se tiene que tener en cuenta para decidir si se opera, se hospitaliza, es ambulatorio o mejor no se opera. Y lógicamente enlazarlo con médicos oncólogos que puedan llevar el tratamiento, ¿no? Pero la clave vino desde los maestros de la dermatoscopía. Y ese es un punto clave, porque no solo es dermatología. La dermatología ha evolucionado a tener dos grandes ramas, a mi entender, que es los que se dedican a dermatoscopía, que utilizan un equipo especial que se llama dermatoscopio, que cuando tú le pones encima de una lesión, ves más allá del ojo clínico. O sea, el ojo clínico ya está demostrado que quedó desfasado. El ojo clínico, ¿qué cosa es lo que hizo? Nos da una primera sensación de si por el tamaño, por el color, por la forma, por el borde, si era simétrico, el ABCD nos podría pasar sospechoso. Pero también hay muchos tumores benignos que tienen esas características, ¿no? En cambio, la dermatoscopía ve con una luz, un filtro, un zoom, patrones, estructuras, colores, características diferentes. Entonces es un mundo diferente, ¿no? Es como si yo hubiera entrado a un micromundo de cómo realmente se debe interpretar los tumores de la piel. Entonces esto viene un poco acelerado también a la par por un caso que nos llega, ¿no? Un familiar cercano, con un caso de un melanoma metastásico, en donde aparentemente el primario nunca se pudo ubicar porque posiblemente fue un lunar que quemaron, ¿no? Con nitrógeno líquido posiblemente, y esa es una práctica que no debe hacerse. ¿Qué cosa es lo que suele pasar? Muchos dermatólogos tienen la costumbre de utilizar las herramientas que tienen en consultorio para solucionar algunos problemas sin tener un enfoque oncológico o sin estar totalmente integrados en este algoritmo oncológico, ¿no? Claro. Entonces, a día de hoy, ¿qué cosa es lo que encontré en la realidad peruana? Cuando ya empecé a investigar no solo el público, sino el privado, que hay un puente. Del dermatólogo pasa a un cirujano, pero no es el cirujano oncólogo. Pasa a un cirujano bajo el razonamiento de este lunar está feo o ya sabemos que es un melanoma, tiene que salir, que lo opere el que opera, que es un cirujano, pero con el criterio subjetivo de va a quedar fea la cicatriz porque es grande, mejor que lo haga un cirujano plástico. La pregunta es, ¿el cirujano plástico está formado para manejar enfermedades oncológicas como el médico tratante? O sea, en otros países, por necesidad probablemente lo hagan, pero en un país como Perú, que tiene una especialidad de cirugía oncológica, que no todos los países la tienen, no puedes bypassear al cirujano oncólogo. Claro. Porque es una pieza clave en el razonamiento y en armar la línea de tiempo de este paciente, ¿no? A día de hoy hemos logrado que, por lo menos los dermatólogos de mi generación, empiecen a entender que ya no simplemente se acabó con que el dermatólogo hizo una biopsia grande o se lo derivó al cirujano plástico, es formalizar la vía. El dermatólogo tiene un rol, prevención, promoción de la salud, hablar de fotoprotección, diagnóstico temprano, pero también derivación, ¿no? La derivación del paciente al profesional adecuado, que en este caso es un cirujano oncólogo, es fundamental, porque desde el tipo de biopsia que se va a elegir, marcas el pronóstico del paciente, ¿no? Ya nos han tocado múltiples veces biopsias en las extremidades en donde decidieron mal. ¿Decidieron mal en qué sentido? No se hace la biopsia con el trazo correcto y eso impacta en el tipo de cirugía y en el tipo de reconstrucción, por ende en la calidad de vida, que puede en el periodo postoperatorio alargar el tiempo para que pueda llegar a un tratamiento adyuvante con inmunoterapia. Se complicó la herida porque es muy grande o el paciente está muy dolorido, todavía no quiere empezar el tratamiento y esos son tiempos que están limitados, ¿no? Entonces
Los que sabemos de cáncer sabemos que siempre estamos contra el reloj. Uno, porque el sistema es de Morón, y otro porque también depende del financiador. Entonces, estos pacientes en donde tienen sospecha de melanoma ya no puede ser manejado simplemente por un dermatólogo, tiene que ser un equipo, ¿no? Y el equipo generalmente debería estar conformado por un dermatólogo que le guste o que tenga afinidad por saber sobre cómo se ve una lesión maligna en la piel y tener un derivador, un cirujano oncólogo. Cirujano oncólogo quien pueda poner las piezas en su sitio y decir, ok, vamos a ir con esta estrategia, hablar con el dermatopatólogo para centrar ahí toda la información y una vez que el caso esté totalmente listo, ver si es necesario que también el oncólogo participe, porque en casos tempranos no es necesario, ¿no? El oncólogo es un médico que tiene muchas herramientas para casos metastásicos. Posiblemente nos ayude en neoadyuvancia en estadios más tempranos, pero ahorita no está, por un tema de aprobaciones y de ensayos clínicos que todavía están en curso. Entonces ahorita para un melanoma temprano es dermatólogo, cirujano oncólogo. Para un melanoma avanzado, dermatólogo si es que lo vio, pero generalmente llegan con tumor al cirujano oncólogo. El melanoma avanzado llega al cirujano oncólogo. Y si no llega al cirujano oncólogo, llega a un cirujano en general, ya sea cirujano general, ya sea cirujano vascular, ya sea de cabeza y cuello, ya sea plástico. Y esos tienen que derivar a alguien que sabe de cáncer, que es el cirujano oncólogo, porque este va a convertirse en su médico tratante. Claro. Lo opere o no lo opere, porque es el que sabe de cáncer. Ese es el concepto. No se trata de que, no lo voy a derivar al cirujano oncólogo porque no le toca cirugía. Ese no es el concepto. El concepto es, lo voy a derivar al cirujano oncólogo porque él sabe de la historia natural de la enfermedad y del impacto de cualquier tipo de tratamiento y él va a saber sopesar en favor del paciente, como si fuera su abogado, qué cosa le puede convenir, conversar con fulano, con mengano, con sutano, para que pueda tener un buen tratamiento, ¿no? Entonces el oncólogo clínico, lógicamente es un aliado porque maneja las drogas nuevas, que son de inmunoterapia, y toda la batería de efectos adversos, y ahí también hay un rol para el dermatólogo, porque muchas inmunoterapias te dan efectos adversos en la piel, ya sea vitíligo, ya sea rash incontrolable, ya sea dermatosis. Entonces, este equipo de trabajo se empieza a hacer un círculo. Ya no son islas por separado, ¿no? Antes era el paciente quirúrgico y se acabó. Claro. Antes el dermatólogo a veces operaba un melanoma y se acabó, pero ¿qué pasaba? Recurría. Y oh sorpresa, llegaba de frente al oncólogo y cirujano no se enteraba. Entonces ahora tiene que ser un espectro de trabajo. Es la única forma de que las cosas estén bien manejadas, ¿no? Está muy interesante el enfoque porque es un enfoque que rompe los esquemas de lo que toda la vida se ha hecho, los expertos que, bueno, la tecnología avanza y nosotros, como somos cirujanos jóvenes, de hecho, con un poco de experiencia, ya podemos tomar un poco digamos, la batuta, ¿no? Pero me parece muy interesante y muy bueno que que hayas empezado a organizar todo este equipo multidisciplinario, porque los pacientes lo agradecen. En los últimos días hemos visto varios pacientes que hemos operado en los últimos años, donde quien ha tomado el liderazgo ha sido tú, y los pacientes llegan contentos, regresan bien, gracias a una buena evaluación clínico-quirúrgica, ¿no? Es importante decir la parte clínica porque nosotros como cirujanos oncólogos no perdemos para nada la parte clínica, que es lo que muchos médicos creen, ¿no? No, él solo opera. Perdón, pero yo he leído los mismos libros que lee el oncólogo, porque estamos en la misma ciencia, en la oncología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros en Clínica Ziegler lo que hicimos es formalizar el conocimiento para que la infraestructura, el equipamiento, el recurso humano, todo esté integrado a incluso la parte administrativa, que aquí es un sitio de expertos en melanoma y cáncer de piel. Conformamos la primera unidad de melanoma y cáncer de piel de Perú, ya tiene unos cuantos años, nos va súper bien porque tenemos un equipo talentoso, tenemos salas de operaciones, tenemos tecnología como PhotoFinder, tenemos dermatólogos, tenemos una dermotienda. Entonces tratamos de surtir todo ese espectro de lo que el paciente puede necesitar, incluso con medicina estética, ¿no? Medicina regenerativa. Tenemos incluso para estos pacientes que tienen enfermedad en la planta del pie, medicina del deporte, un espacio en donde se pueden rehabilitar.
Yo creo que lo que estamos haciendo es algo fuera de la caja, que así nomás no se puede imitar, porque las estructuras tradicionales que funcionan con seguros son los tradicionales. Nosotros pensamos en base a el valor agregado que le damos al paciente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de ser privados, realmente, ¿no? No, definitivamente los dos hemos trabajado en seguridad social o la parte pública, ¿no? Y sí vemos los problemas que hay, ¿no? Entonces, lo privado sistema permite... es perfecto. Sí, Ningún sistema es igual perfecto. ningún sistema es perfecto, pero lo bueno y la gran fortuna es que en lo privado podemos correr. Corremos y tenemos pacientes que nos vienen a ver de todas partes del Perú. Sopesamos mucho la información que nos traen. Es muy importante que traigan bien documentadas, incluso fotos, cómo eran sus informes de patología, exactamente qué han hecho. Yo me encuentro casos con que, por ejemplo, han operado un pie y le han dado radioterapia por un melanoma, cosas que en ningún libro está. Entonces, claro, el paciente sufre, ¿no? Porque Claro. cree que le están haciendo algo a favor de controlar la enfermedad, pero lo único que están logrando es, tal vez por desconocimiento, darle algo que no necesita, ¿no? No, está muy interesante y agradezco tu visita para poder informarnos un poco más de este tema. Te felicito también y bueno, lo único que quiero aquí comentar, aparte de la parte privada, es que si nosotros no manejamos a un paciente de manera multidisciplinaria, no vamos a lograr absolutamente nada. Vamos a lograr que el paciente incluso odie el sistema médico porque lo ven como un número y nada más, y creo que esa no es la manera de tratar al paciente, ¿no? Sí, a mí me gustaría terminar esto agradeciendo a EasyMed, porque a día de hoy es un e-commerce en donde puedes encontrar toda la oferta de servicios, desde una consulta de chequeo de piel, agendar un mapeo con PhotoFinder o encontrar productos de la dermotienda, así como una consulta con cirugía plástica reconstructiva. Aparte de cirugía plástica reconstructiva, EasyMed está brindando una gran cantidad de cartera de especialistas, ¿no? Que eso es lo más importante para mejorar la salud en el país. Sí, la idea es hacerlo fácil, porque hacerlo fácil es mejor. ¿Ah? Perfecto. Para todos. Bueno, muchas gracias. Ya saben, síganos en La Píldora y déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas y seguimos con la siguiente entrevista. Los esperamos. Este episodio es presentado por EasyMed, tecnología médica de vanguardia al servicio de clínicas y profesionales de la salud. EasyMed, donde la innovación se convierte en bienestar.